Cumboto, parte 21. Frenesí. La tempestad. La llama encendida en Guayguasa, al contacto de las hogueras de junio, se transformó pronto en incendio. Primeramente fue un fuego soterrado, como cuando empieza a arder la paja podrida. Luego brotaron los humos reveladores. Por último, la gran tempestad flamígera y clamorosa. En medio de esta se retorcía un esqueleto joven, blanco, desconyuntado. Yo sé cuánto había luchado Federico contra la pasión que lo absorbía. Noches enteras le vi pasearse en bata por el salón, sacar libro tras libro de la biblioteca, lanzarse al jardín mirando al cielo estrellado, con las facciones endurecidas por el desprecio que le inspiraba su carne. En 2 o 3 oportunidades que dejó de ir a Guayguasa, dirigió sus caminatas en sentido contrario y llegó por entre los cocales del otro lado hasta casi la orilla del mar. Vivía bajo la garra de una furia helada que le hacía arremeter contra los matorrales espinosos y contra las charcas llenas de sapos y sabandijas. Por allí le seguía yo, su sombra, y recordaba episodios que rejuvenecían en mi memoria insolubles enigmas. Por allí también me obligó Eduvige a derribar 2 o 3 árboles de totumo, Crescentia cujete, según la definición botánica de Hergunter. Y por allí vi al tío de Federico trazando misteriosas medidas con un plano en la mano. ¿Qué buscaba? Solo Eduvige lo sabía, quizá doña Beatriz. Nada se supo después de Hergunter ni de su hija la niña Lota. Nadie volvió a ocuparse de ellos, pues tanto Federico como su madre, luego de la escena de la calavera, pusieron empeño en olvidarlos. Y Eduvige, en la casa seguía, rígida, muda, fantasmal. Todo lo sabía y todo lo ignoraba. Yo mismo no volví a pensar en ella y en su misteriosa conducta, absorbido como me hallaba por la personalidad del joven amo. Una vez más debo decir que no amaba el mar. Traía a mi mente recuerdos penosos. Lo relacionaba con la muerte de don Guillermo. No es que yo hubiese amado a don Guillermo, pero Federico era su hijo y aún estaba pendiente esa deuda de mi lealtad. Ninguno de los habitantes de Cumboto, excepto quizá los señores, sentía atracción por el mar. La choza más próxima a la playa estaba a más de 1 legua de ella. Muchos de aquellos negros que habitaban el cocal del otro lado jamás se acercaron a los cantiles ni sabían cómo era una ola. Los negros no aman el mar, y los de Cumboto menos aún, porque en su memoria psíquica vive intensamente el recuerdo de los primeros fugitivos. A veces también las olas parecen decir Cumboto, Cumboto. Lo advertía ahora, en esta nueva faz de nuestra aventura, al acercármele en pos de Federico. Pero esta fue una reacción momentánea, una especie de prueba fallida. Convencido de que nada de cuanto le rodeaba podía libertarle de su pasión, Federico entregóse a ella resueltamente, igual que el náufrago que cierra los ojos y se encomienda a Dios. Cuando le vi volver a tomar el camino de Guayguasa, en sus ojos había esa lucecita enloquecida del morfinómano que ha averiguado dónde guardan la droga y se lanza a robarla. Iba feliz, reconciliado con su conciencia. Ve, parecía decirse a sí mismo, has luchado y has sido vencido. No puedes más. Ríndete. Desde entonces aquello fue una verdadera locura. Se daban cita en el bosque, en medio de las malezas, como 2 bestias gozosas. Por mi parte, nada ganaría con tratar de ocultar mi humillación. Les espié con la misma torva y rabiosa perseverancia que ellos ponían en su pecado. Les seguí por entre las zarras, desgarrándome las carnes, arrastrándome como los lagartos, repleto de una envidia servil, quemado hasta el alma por una gula sorda que hallaba cierta delicia y una ambigua satisfacción en el convencimiento de su impotencia. El cuerpo plateado de Pascua no tuvo secretos para mis ojos. Echados sobre la hierba, en parajes distantes del pueblo, se acariciaban hasta el desmayo, gemían, pataleaban.
Ella semidesnuda era sierpe y llama. Sus piernas elásticas y fuertes rodeaban el cuerpo de él y lo oprimían como para exprimirlo. Yo buscaba en mi memoria derivativos inútiles. Pensé en Pastora cuando la poseí sobre la hojarasca, pero escupí su recuerdo con ira. Pastora era fría y húmeda como un tronco podrido. Pascua ardiente como las hogueras de junio. Culebra y llama. Yo la miraba hundirse en el mar de la voluptuosidad, abrazada al cuerpo de Federico, su boca aplastada sobre la de él, sus piernas entretejidas, contorsionadas, estremecidas, y acababa gimiendo como ellos, atravesado y clavado en la tierra por el mismo puñal. Este aquelarre del sexo se repetía uno y otro día, todas las tardes. Federico aparecía extenuado. Cuando le seguía de regreso a la casa, sentí más de una vez la tentación de matarle, no ya por envidia o por celos, sino por asco, para poner fin a la pesadilla. Era como una voz honda y afilada que surgía de mi corazón y me rebosaba el cerebro. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Pero luego un espanto tembloroso caía sobre la voz como un soplo y la apagaba. No, no, imposible. ¿Qué sería de ti si él muriese? ¿Qué sería de todos nosotros? En la casa, durante las horas de espera, se mostraba impaciente. Para matar estas horas se puso a pintar. Lo hacía frente a la gran ventana que mira al mar, en una tablilla. Al paso, empinándome un poco sobre su hombro, pude ver la figura plasmada por sus pinceles. Una mujer desnuda, Pascua. La había estilizado con gracia y soltura, con su color de plata oxidada. El fondo era vegetal, aborrascado, grandioso. Detrás de ella ardía una hoguera cuyas leguas lascivas parecían lamerla. Los reflejos ensangrentaban aquella piel en la que brillaban pequeñas escamas. El mismo fuego de la pintura brotaba de la caja negra del piano. Una de aquellas tardes, mientras sus dedos corrían sobre el teclado, cayeron en el salón a sus pies unos pequeños higos silvestres. Ambos nos volvimos a mirar hacia la ventana y vimos asomadas allí la cabeza de Pascua. El sobresalto de Federico fue indescriptible. Corrió hacia ella, luego hacia mí, agitando los brazos. Sus miradas se alzaban atolondradas hacia el piso superior donde permanecía doña Beatriz. De pronto se me acercó, lívido, y me dijo entre dientes: «Por favor, llévatela, engancha el coche». Pero ya Pascua estaba en la sala y sus pies deslizábanse sobre el pulido piso, acariciándolo. Sonreía mientras curioseaba las cosas sin ruido. Se había puesto las manos unidas bajo el mentón y se paseaba burlona. Cuando estuvo cerca del piano, detúvose un momento y arrastró rápidamente el pulgar sobre el teclado, arrancándole un largo trino. Federico miraba al piso, aplastado por el pavor. Yo me dirigí hacia la puerta del comedor, pero antes de llegar a ella me detuve. Frente a mí surgía la figura gris de Eduvige, cuyos ojos sin expresión contemplaban la escena. «¿La ha traído él?», silbó. «No, vino sola. ¿Qué va a hacer ahora?». Me encogí de hombros y dije: «Tiene miedo». Pero Eduvige me enmendó la frase: «Miedo no, vergüenza. Teme que su madre le vea y le desprecie». Luego añadió con helado desdén: «No sabe que ella no puede moverse desde el día en que Hergunter quiso matarla». «¿El día de la calavera?». No obtuve respuesta. Eduvige ya había desaparecido. Pascua, en tanto, se había sentado en el taburete del piano y picoteaba las teclas con unos dedos afilados como navajas. Federico lanzó en mi dirección una mirada de angustia, pero yo le tranquilicé mirando hacia arriba y negando con la cabeza. Él comprendió. Sus pulmones se ensancharon. Oí su pregunta: «¿Estás satisfecha?». «No», respondió ella. «Quiero que toques». Titubeó. La angustia volvía. Fue, sin embargo, cosa de un instante. Sumisamente comenzó a tocar con timidez, con torpeza. Pensaba seguramente que su madre le oía. Pero a medida que su espíritu se internaba en el maravilloso universo de la música, todo recuerdo viviente, toda sombra de materia, toda preocupación inmediata desaparecían de su mente. Arañas blancas, aladas, cubiertas de un ruboroso vello,
Sus manos tejían una malla cristalina en la que nos envolvía a todos. Por momentos no eran arañas, sino libélulas, y las veíamos volar, certeras, sobre un pozo profundo donde sus agudas colas de vidrio abrían finas heridas. Eran macho y hembra en un infatigable juego de amor. El macho, a la izquierda, corría sobre las notas graves, fuerte y brioso. La hembra, a la derecha, ligera y frívola, brincaba como una bacante sobre los agudos. Había momentos en los que se juntaban los dos. El macho saltaba sobre la hembra y se adormecía agitándose suavemente en un espasmo admirable. Todo en él estaba absorbido, tiranizado por esas dos manos inquietas y lúbricas. Su cabeza, su cuerpo, sus ojos, su boca endurecida, las piernas entremecidas. Su cuerpo unas veces aparecía enhiesto con los brazos extendidos y casi rectos, otras retorcido y encorvado como atacado por repentino dolor. Tocaba El claro de la luna de Beethoven. Ambas manos se crispaban sobre las teclas y el adagio sostenido surgía de esa quietud con cadencia fúnebre, cual el humo de un pebetero. Lloran por Cruz María, pensé volviendo de un salto hasta la niñez. Aquello ocurrió también en un claro de luna, lleno de desatado dolor. Y arrastrado por el recuerdo vi cosas que entonces no imaginé. Cervelión llevaba el cuerpo desgonzado y sangrante en sus brazos negros, lo depositaba en la tierra, se arrodillaba frente a una pira humeante y sus brazos abiertos se convertían en una serpiente grande y pesada como una guirnalda. Andando entre sombras, entre la música de las sombras, Cervelión traía su muerte hasta la Casa Blanca y la depositaba allí, en el umbral, como una ofrenda de odio. Cuando Federico cesó de tocar, Pascua estaba arrollada a sus pies, hundida en un éxtasis. Las suyas, morenas y agresivas, se apoderaron de aquellas manos blancas y se pusieron a acariciarlas. Sus ojos las miraron con devoción. Su blancura parecía deslumbrarla, su forma creaba en su corazón sentimientos extraños, supersticiosos. Las había visto volar, agitarse, danzar cual si fuesen seres independientes. Los dedos largos y fuertes eran como piernas de bailarines que no se fatigaban ni equivocaban jamás, que no titubeaban. Las besó con pasión, las aplastó sobre su rostro. En su mirada altanera bramaba el orgullo de ser acariciada por esos seres. Su cuerpo también era un piano con sus agudos y sus graves. Al exterior solo salía el estremecimiento que erizaba la piel morena. La música sonaba adentro y apenas se traducía, cuando ya no era posible contenerla más, en un tembloroso suspiro, en un gemido, a lo sumo en una sílaba ahogada e incoherente. Federico puso sus dedos bajo el mentón de Pascua y levantó su rostro hacia él. Una vez me dijiste, qué flojo eres, ¿lo recuerdas? Te dije eso, no lo recuerdo. Fue el día que fuimos al río por primera vez. Íbamos mi hermana Gertrudis, yo y Natividad, y tú quisiste acompañarnos. Yo me sentí cansado cuando ya estábamos llegando. Era un niño muy débil entonces. Por eso tus palabras se me clavaron en la mente. No hablé de eso con nadie, pero viví pensando en tus palabras, rumiándolas. Soñaba con ellas. A ti misma no quise recordártelas hasta que estuviese seguro de hacértelas recoger. Entonces, ¿pensabas en mí? No, en ti no, en tus palabras. No recordaba quién me las había dicho, ni dónde, ni en cuáles circunstancias. Pensaba en ellas. ¿Y ahora estás contento? Sí, gracias a Dios. Permanecieron en silencio, acariciándose con las manos, y yo les miraba desde la puerta del comedor. Pensaba en doña Beatriz. La dama no podía levantarse del lecho desde hacía por lo menos un año, y yo lo ignoraba. También su hijo lo ignoraba. Solo Eduvige lo sabía. Horror. Federico había sentido
pánico al ver entrar a Pascua en su casa y pensar que su madre pudiera verla allí, pero en cuanto supo que ésta no podía moverse, quedó tranquilo, lleno de gozo. Ahora sentíase dominador. Pascua era su victoria. Estaba allí, a sus pies, como una bestezuela, sumisa y llena de amor. De improviso, en un ímpetu, se puso de pie y la empujó hacia el centro de la sala. «Baila». El tono de su voz correspondía al de ella cuando le dijo «Toca». «Quiero que bailes. Quítate los zapatos». Al principio se mostró extrañada por lo imprevisto del trance. Luego rió complacida y volvió a parecer burlona. Se descalzó. Al ver sus pies desnudos recordé el día que la visitamos en Guayguasa. «Natividad», ordenó Federico impaciente. «Trae la alfombra que está en la biblioteca. Corre». Pero ella me detuvo con un aleteo de su mano. «No, me gusta más como está». Sus pies deslizáronse con ligera lentitud, acariciándose a sí mismos con el frío contacto del piso. Eran dos voluptuosos reptiles y cada una de sus uñas brillaba como un ojo. «¿Qué quieres que baile?» «Lo que quieras. Espera, voy a tocar». Pasaron segundos tensos. Ella lo miraba expectante y su sonrisa burlona iba esfumándose, tornándose en una expresión de asombrado temor que agrandaba sus ojos y crispaba sus labios. Cuando las manos de Federico volvieron a golpear el teclado, ella tembló de pies a cabeza. «Baila». «¿Pero eso qué es?», inquirió aterrada. «La apasionata, el allegro. Baila». «¿Pero cómo se baila eso? No lo conozco, no lo he oído nunca». «No importa», le gritó arrebatado por una furia súbita. «Báilalo como quieras, como te salga». Entonces comenzó Pascua a moverse, a estirar sus largas y fuertes piernas, adelantando la punta del pie cual si fuese a meterlo en una charca helada, a balancear las caderas con el mismo ritmo de sierpe que le vi la noche de San Juan en el parquecito de Guayguasa. «Así, así, continúa». El allegro es un rápido torbellino. Luego viene el andante, lento y solemne, y enseguida otra vez el allegro, moderado, roto por compases de áspera y sobre todo por impaciencias bruscas en las que los dedos se agitan sobre los agudos y corren raudos rompiendo la fina corriente. Pascua había captado el ritmo. Se entregaba a él gozosamente, con los brazos abiertos y las piernas desnudas, relucientes. Federico la alentaba con signos de cabeza. Rápidamente, en una espiral enloquecida, el ritmo de la sonata se eleva. De pronto cae en un dulce y meditabundo pianismo para volver a elevarse. Era maravilloso ver el cuerpo de Pascua alargado, abusado como un huso, girar por la sala, correr, detenerse, cimbrarse, adivinar con prodigiosa intuición los matices de una música que no había oído jamás. El encrespamiento final y el atropellado galope la dejaron exhausta. Cuando las manos de Federico se detuvieron, cayó encorvada en el piso, palpitante, como un pájaro herido. Después de aquel día volvió frecuentemente a la Casa Blanca y la danza se hizo ritual. Llegaron a las más sorprendentes extravagancias. Federico pintó de rojo con un pincel las uñas de sus pies, los 10 ojos de los 2 reptiles. La hizo danzar desnuda. Su música predilecta era la de Beethoven. Sin embargo, tocaba también la de otros compositores apasionados, los preludios corales y la partita en do menor de Bach, la sonata en fa mayor de Haydn, los arabescos de Schumann, la sonata en si bemol mayor de Mozart, las mazurcas de Chopin, las canciones sin palabras de Mendelssohn, cuyas composiciones bailaba ella intuitivamente, improvisando al loco girar de las notas, copiando su vertiginosa desnudez en el agua tersa del piso. Su símbolo era la pasionata, que ellos preferían llamar la tempestad. Ya no se recataban para amarse. Ella comía con él en la gran mesa del comedor y pasaba horas en la biblioteca, hojeando los libros, curioseando, escudriñando los rincones y los estantes. De todo se reía burlona.
todo sobraba en el mundo excepto el amor y la música. 3 cosas atrajeron su atención en aquel recinto: la carretilla de plata y desde luego la pala que la complementaba, la colección de insectos y reptiles abandonada por Herr Gunther y el álbum de marroquí con cantoneras de oro. Ante éste, repasando sus rígidas hojas una y otra vez, permanecía largo tiempo. También a ella parecía fascinarla la belleza de doña Beatriz, pero no llegó a hacer comentario alguno acerca de ella. Para hablar a Federico se pegaba a él ondulante y comunicaba a sus palabras una dulzura cálida y estremecida que era casi un orgasmo. Así le dijo una tarde en mi presencia: ¿por qué no tratas de componer una música tuya en la que haya algo de nuestras canciones, de nuestros tambores, de nuestros campos y ríos? Otro día, de improviso, le habló del órgano que necesitaba la pequeña iglesia de Guayguasa. 10 años, por lo menos, hacía que se ocupaban en recoger dinero para comprarlo. Sería un hermoso regalo y Dios lo vería con agrado, bendeciría al que lo hiciera. ¿Por qué no lo regalas tú? Federico sonrió displicente. No digas tonterías. ¿Por qué tonterías? ¿No crees en Dios? Creo en la verdad, en el arte, en la vida, y detesto todo lo que es comedia. ¿Crees que la religión es comedia? Dijo esto encrespada. Él se desconcertó. No, no he dicho eso, pero ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas? Pero ella siguió enfurruñada. No puedo oír lo que dices. Bastante hemos pecado ya para que nos pongamos ahora a hablar contra Dios. Comenzó a calzarse para irse. Él le tomó una mano. Tonta, no hagas eso. Lo he dicho por verte brava. Si crees que con un órgano contentamos a Dios, mañana mismo escribiremos pidiendo uno. ¿Y lo tocarás tú también? También. Le abrazó en un transporte, cual si se hubiese librado de un peso que le asfixiara. Le cubrió de besos apasionados. Tocarás en él nuestra tempestad. ¿En la iglesia?, preguntó Federico estupefacto. Sí, ¿por qué no?